Vivía en el refugio sin confiar en nadie, siempre encogido, siempre ignorado, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Un hombre entró y el gato reaccionó como nunca antes. Sus ojos brillaron por un momento, como si reconociera aquel rostro. El pasado que intentaba olvidar regresó de golpe. Pero, ¿podría volver a confiar? Para muchos, el refugio era un lugar de esperanza, pero para este gato especial no era más que un reflejo de su soledad. Acurrucado en la esquina de su jaula, observaba cómo los demás eran adoptados mientras él permanecía allí, siempre ignorado. Sus ojos amarillos, antes llenos de vida, ahora cargaban con el peso de un pasado que nadie conocía. Los empleados intentaban acercarse, pero él se alejaba, siempre desconfiado. Las marcas en su cuerpo contaban una historia de dolor. Bajo su pelaje manchado, cicatrices ocultas revelaban el abuso que había sufrido, y su postura retraída evidenciaba un miedo constante. No era agresivo, simplemente evitaba el contacto, como si el mundo ya le hubiera demostrado que el cariño era algo fugaz. El tiempo pasó y la esperanza de encontrar un hogar se desvanecía con cada día. Hasta que una fría mañana, la puerta del refugio se abrió y un hombre entró. No parecía un visitante común, su mirada recorrió la sala hasta encontrar la jaula del gato. En cuanto sus ojos se cruzaron, sucedió algo extraño. El gato, que normalmente evitaba el contacto visual, mantuvo la mirada durante unos segundos. Se creó una tensión silenciosa en el aire. El hombre dio un paso adelante y el gato levantó ligeramente la cabeza en lugar de encogerse como de costumbre. Los empleados notaron la reacción inusual y se miraron con curiosidad. «Esto nunca había pasado antes», murmuró uno de los cuidadores. Había algo diferente en este visitante, y ni siquiera el gato parecía entenderlo del todo. El hombre se arrodilló frente a la jaula y habló en voz baja. Su voz tenía un tono suave, casi familiar. El gato inclinó la cabeza, moviendo sus orejas mientras escuchaba cada sonido. Por primera vez en mucho tiempo, sus músculos no estaban completamente tensos. El hombre extendió su mano lentamente, sin invadir el espacio del animal. El gato permaneció inmóvil, observando cada movimiento. «Tal vez me recuerde», susurró el hombre, su voz temblando con emoción. Sus palabras flotaron en el aire como un misterio. ¿Cómo podía alguien que nunca había estado en el refugio ser reconocido por uno de los animales? El gato parpadeó lentamente, un gesto sutil que cualquier amante de los gatos reconocería como una señal de confianza. El hombre repitió el gesto, y por un momento, parecieron comunicarse sin palabras. El corazón del visitante latía con fuerza. Sentía que este encuentro no era una simple coincidencia. El gato, vacilante pero decidido, dio un pequeño paso adelante. Parecía luchar en su interior entre el miedo y la familiaridad. Los empleados observaban la escena como si estuvieran presenciando algo extraordinario. ¿Qué tenía este visitante que provocaba una reacción tan inesperada? La tensión se rompió con un leve sonido ronco. Un maullido suave, casi olvidado, escapó de la garganta del gato. Era la primera vez que hacía ruido desde que había llegado al refugio. El hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que este momento significaba mucho más de lo que cualquiera ahí podría imaginar. Una noche fría. La noche era gélida cuando fue encontrado. Débil, herido y sin fuerzas para seguir caminando, el gato se arrastraba por una calle desierta. Su sucio pelaje apenas ocultaba las heridas que cubrían su cuerpo. Sus ojos, antes llenos de vida, reflejaban solo el cansancio de alguien que ya no esperaba nada del mundo. El viento helado hacía temblar su pequeño cuerpo, pero el dolor le resultaba tan familiar que apenas lo sentía. Entonces, unos pasos resonaron en la acera. No levantó la cabeza ni intentó huir. Ya no tenía energía para luchar. Pero algo diferente sucedió. En lugar de ignorarlo, como lo hacían todos, alguien se detuvo. El olor era distinto al de los demás humanos. Suave, sin la agresividad de aquellos que lo habían ahuyentado antes. Unas manos cálidas y cuidadosas lo levantaron del suelo con una ternura que nunca había sentido. El hombre lo sostuvo con firmeza pero sin prisa.
El gato, aún desconfiado, intentó reaccionar, pero su cuerpo no respondió. Simplemente cerró los ojos y aceptó su destino. Minutos después, sintió otra calidez. Estaba en un auto, envuelto en algo suave. El motor vibraba con suavidad, y el movimiento constante lo arrulló. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro. En la casa a la que fue llevado, no había peligro. El ambiente era tranquilo, y la voz del hombre era profunda y serena. Lo colocaron en una cama improvisada y, antes de comprender lo que ocurría, sintió algo tibio en su boca. ¡Agua! Bebió con desesperación y sintió como la vida regresaba lentamente a su cuerpo. Luego, comida. No era mucho, pero bastó para su estómago vacío. Los días siguientes fueron difíciles. Todavía tenía miedo. Cualquier movimiento brusco lo hacía encogerse. Cada sonido fuerte despertaba en él el deseo de huir. Pero el hombre nunca lo forzó a nada. Dejaba la comida cerca y esperaba pacientemente. Con el tiempo, algo cambió. El gato, que antes huía de cualquier contacto, comenzó a aceptar la presencia del hombre. Una noche, hizo algo inesperado. Con cautela, se subió a la cama y se acurrucó a los pies del hombre dormido. Por primera vez, durmió sin miedo. Pero el destino no siempre es bondadoso. Un día, el hombre salió y nunca regresó. En su lugar, llegaron extraños. Hablaban alto y tocaban todo. El gato, asustado, se escondió. Los días pasaron y el hombre no volvió. Hasta que, de repente, las puertas se abrieron. Unas manos desconocidas lo sujetaron y, antes de darse cuenta, estaba nuevamente en la calle. Sin hogar. Sin refugio. Sin entender qué había sucedido. Deambuló durante días hasta que lo atraparon y lo llevaron al refugio. Allí, aprendió que confiar era un error. Cada persona que pasaba lo miraba, pero nadie lo elegía. El tiempo borró los buenos recuerdos y solo dejó el miedo. Hasta ese día. Hasta ese rostro familiar en el refugio. Frente al hombre que una vez lo había salvado, algo despertó en él. El recuerdo de esa caricia, ese olor, ese calor. ¿Podría volver a confiar? Había vivido muchos casos en los que las esperanzas se convertían en decepciones. Entonces, la puerta se abrió. El hombre entró y trajo consigo ese mismo olor familiar. El gato se movió instintivamente, un reflejo que ni siquiera él entendía. No fue un avance directo, pero fue suficiente para captar la atención de todos. «Te está esperando», dijo una de las cuidadoras impresionada. El hombre sonrió, emocionado. «Prometí volver», respondió mientras se acercaba. Se sentó frente a la jaula y esperó. No forzó nada, no llamó, no se apresuró. Simplemente estaba ahí, presente. El gato, aún dudando, dio un paso adelante. Su cuerpo estaba tenso, pero sus ojos reflejaban menos miedo. Había una duda, una pregunta silenciosa, ¿esta vez será para siempre? El hombre suspiró y miró a los empleados. Sabía que tenía que explicarlo todo. Lo conocí hace años, comenzó con voz firme pero emotiva. Estaba herido, solo, y lo cuidé. Durante meses fuimos compañeros, pero un día tuve un accidente. Pasé semanas en el hospital y, cuando volví a casa, él ya no estaba. Busqué por todas partes, pero nunca lo encontré. Los empleados intercambiaron miradas. Ahora todo tenía sentido. Ese gato no era simplemente un animal abandonado, ya había tenido un hogar y conocía el amor. Pero también había aprendido que el mundo podía ser cruel y que la felicidad podía desaparecer de un momento a otro. Eso era lo que lo mantenía atrapado entre el miedo y el deseo de acercarse nuevamente. Pensé que nunca volvería a verlo, continuó el hombre. Pero ayer, cuando entré aquí, supe que era él. Eso nunca lo olvidaré. Miró al gato, que mantenía la mirada fija en él, como si absorbiera cada palabra. Y ahora quiero llevármelo a casa, donde siempre perteneció.
La cuidadora respiró hondo antes de responder. El proceso de adopción lleva tiempo, especialmente en casos como este, explicó. Queremos asegurarnos de que se sienta seguro y recupere la confianza antes de llevarlo a un nuevo hogar. El hombre asintió. ¿Qué debo hacer? Venga todos los días, dijo el empleado. Cree una rutina, demuéstrele que no va a desaparecer de nuevo. Si continúa reaccionando bien, podremos proceder con la adopción. El hombre no dudó. Vendré todos los días, el tiempo que sea necesario. El gato escuchó todo. No entendía las palabras, pero sentía la verdad en la voz del hombre. Todavía había dudas, todavía había miedo, pero en lo más profundo de su ser, algo en él quería creer que esta vez la historia no terminaría como antes. Esa noche, por primera vez en años, el gato no se sintió tan solo. Pasaron los días, y el hombre regresaba siempre a la misma hora, con la misma mirada paciente. Se sentaba sin prisa junto a la jaula, en el suelo. A veces hablaba, a veces simplemente estaba ahí, esperando. El gato observaba todo, percibía cada movimiento, cada intención. La desconfianza seguía ahí, pero algo empezaba a cambiar. La primera semana solo miraba desde lejos. El lunes ya estaba un poco más cerca. Cuando el hombre extendió la mano, el gato dudó, pero ya no retrocedió como antes. Era un avance lento, pero real. Los empleados del refugio observaban todo con atención y estaban sorprendidos por el cambio. Nunca lo había visto reaccionar así con nadie, comentó un cuidador. Pero el miedo no había desaparecido por completo. El gato sabía lo que podía perder. Sabía lo que era sentir el calor de un hogar y luego volver a la soledad. Su mente luchaba contra el impulso de confiar, tratando de protegerlo de más dolor. Con cada visita, se preguntaba, ¿y si se va otra vez? Entonces, algo ocurrió. Una tarde fría, el hombre trajo algo diferente, una vieja manta, marcada por el paso del tiempo, pero con un olor familiar, un olor que traía recuerdos de un lugar al que una vez llamó hogar. Un olor inconfundible. El gato se acercó, olfateando lentamente, y algo en su interior despertó. Era la misma manta en la que había dormido antes de que todo se desmoronara. Ese olor era el único recuerdo verdadero de su hogar. Instintivamente, se acurrucó en la tela, como si quisiera comprobar si era real. El hombre sonrió, y sus ojos brillaron de emoción. «¿Te acuerdas, verdad?», susurró. El gato cerró los ojos por un momento y sintió el calor del pasado. Un calor que pensó haber perdido para siempre. Ese día no solo se acercó. Por primera vez, dejó que el hombre lo tocara. Fue un contacto ligero y rápido, pero lleno de significado. Un avance que dejó a todos en el refugio sin aliento. «Es increíble», dijo un empleado emocionado. «Realmente está empezando a confiar». Pero la confianza completa aún no estaba ahí. Al día siguiente, cuando el hombre entró al refugio, el gato no corrió hacia el frente de la jaula como antes. Se quedó quieto y observó. El miedo seguía presente. ¿Qué pasaría si esta rutina terminara? ¿Cuándo sería adoptado? ¿Sería para siempre esta vez? El hombre notó la duda y no forzó nada. Se sentó en el mismo lugar, esperando, y murmuró: «No voy a desaparecer». El gato no reaccionó de inmediato. Pero su mirada parecía menos dudosa. El camino aún era largo. Pero el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Esa noche, el gato durmió por primera vez sobre la manta que el hombre había traído. Y en su interior, quería creer que ese olor nunca desaparecería de su vida. El tiempo pasó, y el gato ya no era el mismo. Ya no se acurrucaba en el suelo de la jaula. Ni apartaba la mirada cuando el hombre llegaba. Ahora lo esperaba. Todavía con cautela. Pero sin el miedo paralizante que antes le impedía creer. Todo el refugio notó el cambio. «Él ya ha tomado su decisión», comentó uno de los cuidadores. «Solo falta hacerlo oficial». El hombre sabía que el momento había llegado.
El vínculo entre ellos era innegable. Pero aún faltaba un último paso. El refugio necesitaba asegurarse de que el gato estaba listo. El día de la evaluación final, el hombre llegó temprano. Sabía que debía demostrar que no era solo otro visitante pasajero. Se sentó, como cada día, en el suelo y esperó. El gato, al otro lado de la jaula, observaba. Pero esta vez no había duda. Lentamente, se acercó a la reja. Y se sentó junto al hombre. Un gesto simple, pero que lo significaba todo. Los empleados del refugio se miraron asombrados. Eso nunca había pasado antes. El hombre abrió con cuidado la jaula. El gato podría haber retrocedido. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dio un paso adelante. Todo el refugio contuvo la respiración. Cuando finalmente se dejó levantar. El contacto fue suave. Pero suficiente para disipar cualquier duda. El gato había decidido regresar a casa. Se prepararon los papeles y la adopción fue aprobada. El hombre firmó los documentos con manos temblorosas de emoción. «Te vas a casa, amigo», susurró. El gato no entendía las palabras. Pero sentía la verdad en ellas. Su cuerpo, que siempre había estado tenso. Finalmente se relajó. Los empleados se despidieron con emoción. «Nunca hemos visto un vínculo tan fuerte», admitió una cuidadora. «Este gato nunca confió en nadie. Hasta que tú volviste». El hombre sonrió. Sabiendo que su reencuentro no era una coincidencia. Algunas historias estaban destinadas a tener un final diferente. Al salir del refugio, el gato no puso resistencia. No intentó escapar. Solo miró al hombre con esos ojos profundos. Como si por primera vez en mucho tiempo sintiera que pertenecía a algún lugar. El miedo aún estaba allí. Pero ahora había algo más fuerte. Una esperanza de que este hogar fuera para siempre. El coche recorrió calles silenciosas. Y el gato observó todo a través de la pequeña abertura del transportador. Los olores eran diferentes, los sonidos también. Pero había algo extrañamente familiar. El hombre conducía tranquilo. Mirando hacia atrás de vez en cuando y sonriendo. «Todo está bien ahora», murmuró. Como si quisiera que el gato lo entendiera. El viaje fue corto. Pero para el gato. Cada segundo se sintió como un salto al vacío. ¿Ya había sido llevado una vez? Y ese recuerdo aún lo perseguía. Pero algo en su interior le decía. Que esta vez la historia sería diferente. Cuando el coche se detuvo y la puerta se abrió. Un olor antiguo pero familiar llenó el aire. El hombre entró en la casa y dejó la caja en el suelo. Lentamente y sin prisa, abrió la pequeña puerta. «Puedes salir cuando quieras», dijo con un tono bajo y respetuoso. El gato permaneció inmóvil durante unos segundos, observando su entorno. Luego, con cautela, dio un paso hacia afuera. Y entonces lo sintió. El olor de la manta que había usado en el refugio estaba allí. Pero no solo eso. Todo a su alrededor despertaba recuerdos olvidados. La cama en la que solía dormir. El sofá donde siempre se escondía. El cuenco de comida en el mismo lugar de siempre. Su mirada recorrió cada rincón y, con cada paso, una nueva memoria regresaba. No era una casa cualquiera. Era su casa. El hombre se sentó en el suelo, dándole su espacio, sin presionarlo. «Nada ha cambiado», susurró. «Todo ha estado aquí, esperándote». El gato lo miró y, por primera vez desde su regreso, caminó sin dudar hasta donde estaba el hombre. Se sentó a su lado y apoyó suavemente la cabeza sobre su pierna. El hombre sonrió y sus ojos brillaron. «Esta vez es para siempre», prometió. El gato no entendía las palabras, pero sintió la verdad en ellas. Su cuerpo se relajó y, por un instante, cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo,
el miedo había desaparecido. La noche llegó, y el gato encontró su lugar en el sofá. El hombre pasó junto a él y apagó la luz, cuando sintió algo inesperado. Pequeñas patas tocaron el suelo, y en cuestión de segundos, el gato saltó a la cama. Con un movimiento sutil, se acurrucó cerca de los pies del hombre, tal como lo había hecho antes. El hombre permaneció inmóvil durante unos segundos, conteniendo sus emociones. Respiró hondo, sonrió y susurró: «Bienvenido de vuelta». La luz de la mañana entró por la ventana, iluminando la habitación con un resplandor suave. El gato se estiró lentamente, sintiendo el calor de la manta bajo su cuerpo. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Abrió los ojos y vio que el hombre aún dormía. Todo estaba en silencio, pero no era el silencio frío del refugio. Esta vez, era un silencio lleno de paz. Con un ligero salto, bajó de la cama y caminó por la casa. Cada rincón traía un recuerdo, un pedazo de vida que creía haber perdido para siempre. El cuenco de comida estaba lleno, el agua era fresca. En el sofá, una vieja manta doblada lo esperaba. Nada en ese lugar le resultaba extraño. Todo era su hogar. El hombre despertó al escuchar el suave sonido de las patas sobre el suelo. Giró la cabeza y vio al gato sentado al borde de la cama, observándolo. Sonrió, extendió la mano y esperó. El gato no dudó. Se acercó lentamente, apoyó su cabeza en la palma del hombre y cerró los ojos por un momento. El contacto que alguna vez había sido miedo, ahora era puro cariño. El día transcurrió en calma. Por primera vez, el gato no se escondió. Curioso y atento, siguió al hombre por la casa. De vez en cuando, se detenía y simplemente lo miraba, como si quisiera asegurarse de que todo era real. Y lo era. Esta vez, no había amenazas. Nadie sería abandonado. Por la tarde, el hombre se sentó en el sofá y el gato saltó a su lado. Podría haber elegido cualquier rincón de la casa, pero decidió estar ahí. Decidió quedarse cerca. El hombre deslizó suavemente su mano por el pelaje del gato y sintió su respiración tranquila. «Ahora estamos completos», susurró. El tiempo pasó, y el miedo desapareció por completo. El gato ya no miraba hacia la puerta con temor a ser llevado de nuevo. No se sobresaltaba ante el más mínimo ruido. Dormía profundamente, jugaba, pedía cariño. El hombre sonreía al verlo feliz otra vez. Una noche, mientras veía la televisión, sintió un peso familiar sobre su regazo. Bajó la mirada y vio al gato acurrucado, profundamente dormido. Su corazón se llenó de emoción. Ese era el momento que había esperado durante tanto tiempo. Sonriendo, deslizó su mano lentamente por el suave pelaje y susurró: «Esta vez, es para siempre».